Pedro Enrique de Ibarreta quería ser el primer explorador que navegase el indómito río Pilcomayo en toda su extensión, el primero en sobrevivir donde tantos otros habían hallado la muerte. Sin embargo, solo 2 de sus compañeros quedaron vivos para contar la historia de su épica y trágica expedición. Fue asesinado a mano de los indios en 1898, a mitad de su travesía en busca de la desembocadura del río Pilcomayo en la frontera entre Argentina y Paraguay. Tenía tan solo 40 años. En su tierra natal, Ibarreta es considerado el último explorador español. La historia de Ibarreta ha pasado al olvido, junto con la de otro español, José Fernández Cancio, que salió en busca del explorador y terminó hallando sus restos unos años más tarde. Cancio era mi bisabuelo. A través de sus memorias conocí la historia de Ibarreta y su frustrada expedición a uno de los ríos más difíciles de explorar del mundo. Las circunstancias de su muerte siempre me han fascinado. Estaba solo, a la espera de sus compañeros que él mismo había enviado por ayuda cuando se acabaron los víveres. ¿Qué pensó al final? ¿Pudo ver a sus asesinos? ¿Los conocía? Debo admitir que nunca lo sabremos. Ibarreta estuvo 2 años desaparecido, hasta que mi bisabuelo lo encontró en el año 1900, convertido ya en huesos. Ha transcurrido más de un siglo de aquella truncada expedición. Nuestra generación y las venideras, ¿lo recordarán de alguna manera o será una víctima más del castigo del olvido? Decidí seguir el camino de mi bisabuelo, buscar a Ibarreta. Necesitaba conocerlo, necesitaba descubrir quién fue realmente y rescatar lo que haya quedado en la memoria de nuestra región. Creo que es una manera de reencontrarme con mi propia identidad. Mi bisabuelo murió en los años 50. No pude conocerlo personalmente porque nací varios años después. Ibarreta desapareció hace 114 años y los desafíos por recuperar su historia parecen en principio insalvables. Intento comunicarme a través de internet con el escritor José Antonio Díaz. Vive en Bilbao, España, el mismo lugar donde Ibarreta nació
en 1859. Él está convencido de que Ibarreta fue el último explorador que España entregó al mundo. Lo remarca desde el mismo título de su obra. Díaz editó su libro en el año 2004 y en él se evidencia la escasa bibliografía sobre la vida de Ibarreta. ¿Sí? ¿Marcelo? ¿Hola? Sí, señor Díaz. Hola, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Mucho gusto. Me gustaría que usted me cuente cuánto se ha escrito hasta la fecha sobre este explorador español. Sí, realmente se ha escrito muy poco sobre la figura de Ibarreta. Por desgracia, él no dejó escritos ni apuntes. Y como sabemos, a su muerte en el Pilcomayo, las mediciones que había tomado, los datos, los clichés fotográficos, se perdieron con la expedición, ¿no? Tan solo su hermano Adolfo y un amigo, Miguel de Somonte, escribieron 2 libros sobre la figura de Ibarreta, glosando su vida, ¿no? Y posteriormente, pues tanto Blasco Ibáñez como Pío Baroja escribieron sobre él, pero de forma literaria, ¿no? O sea que no se ha escrito realmente mucho, más bien poco, sobre Ibarreta, y su figura, por lo tanto, ha caído en el olvido, ¿no? Claro, fue una hazaña lo que hizo Ibarreta en esta región. He leído su libro y es muy interesante. Ahora, la duda que tengo es, ¿por qué usted dice que Ibarreta fue el último explorador? Decir que Ibarreta es el último explorador es tomarse una licencia poética que quiere significar el aura romántica del viajero, ¿no? Tengamos en cuenta que Ibarreta es un viajero de finales del siglo XIX, del 1800, y a partir del 1900 las cosas serán diferentes, ¿no? Ya no... la técnica, el progreso, la innovación se sumarán también al mundo de los viajes, ¿no? Ibarreta además parte a la aventura, como él reconoce a Hernán Cortés, dispuesto a vencer o a morir, y lo hace pues casi sin medios, ¿no? Su expedición la forman 8 hombres, 2 chalanas y con comida apenas para 2 meses. Del aura de Ibarreta y lo romántico, él es el último, y en Sudamérica, si hubo alguno más, es tan desconocido incluso más que Ibarreta. ¿Y en España tuvo algún tipo de reconocimiento Ibarreta? Por desgracia, Marcelo, tú sabes que la memoria es algo muy volátil, ¿no? Aquí en España la figura de Ibarreta, bueno, Ibarreta es un desconocido casi, ¿no? Tiene una calle en Bilbao, tiene unas vegas que le dan el nombre, un campo de fútbol donde hoy se levanta un centro comercial. La enciclopedia Espasa, que es la más grande de las enciclopedias en castellano, le dedica en su edición de papel antigua poco menos de 20 líneas y ahí se acabó. Bueno, en Clorinda Formosa sucede algo similar. A mi bisabuelo nunca lo reconocieron como fundador de Clorinda. Sí, para su desgracia ninguno de los dos era ni inglés ni americano. Los anglosajones siempre han tenido buena maña, buenas artes para convertir cualquier pequeña proeza en una gran aventura, ¿no? Ni Cancio ni Ibarreta eran anglosajones, por lo tanto les toca el olvido. Muchísimas gracias. No, las gracias se las doy a usted por mantener esta amigable charla y poder revivir la figura de Ibarreta y del señor Cancio, que estaban un poquito olvidadas en la noche de los tiempos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un gusto, señor Díaz, y hasta pronto. Ibarreta era un hombre tenaz, idealista, que prefirió la muerte a incumplir el solemne juramento que hiciera ante el gobierno de Bolivia de hallar la desembocadura del Pilcomayo en el río Paraguay. En este panteón está mi bisabuelo. La primera vez que tuve idea
de la travesía de Ibarreta fue a los 17 años, cuando descubrí sus memorias. El historiador Adolfo Borsotti integró la comisión oficial que tenía como misión determinar la fecha fundacional del pueblo. José Fernández Calcio es uno de los primeros exploradores que tuvo esta provincia en la zona norte, en la zona de Clorinda. Tuvo un activo comercio con los aborígenes, con los tobas y con los pílagas, comprando cuero, trayendo alimentos, sobre todo harina, que era muy importante para la alimentación, que es lo que le permitió a él no solamente comercial, sino el descubrimiento de los restos de Ibarreta, que ese es uno de los puntos más importantes en la vida de don José Fernández Calcio. Y aunque en Buenos Aires nunca quisieron reconocer, uno de los grandes méritos de tu bisabuelo fue haber encontrado él los restos de Ibarreta, acompañado por los aborígenes. Y a tal punto llegó don Fernández Calcio a tener tanta importancia entre los aborígenes que lo me han nombrado cacique blanco. Mucha de la gente de Clorinda de hoy, grande, recuerda las exequias de don José Fernández Calcio. La mitad de la población que lo acompañó llevando el féretro eran blancos, la otra mitad eran aborígenes toas y pilagá con sus propios caciques. Profesor, ¿por qué no se lo reconoce a mi bisabuelo como fundador de Clorinda? En realidad la Academia Nacional de la Historia tiene, digamos así, posiciones, paradigmas muy rígidos, ¿no es cierto? Primero, que el fundador tiene que elaborar un acta de la fundación. En segundo término, se puede reconocer al primer poblador como fundador o el primer concesionario de las tierras. Pero de todas maneras yo no creo que le quite ningún mérito a don José Fernández Calcio, ¿eh? Lo tiene porque no hubo nadie como él que haya emprendido tamaña, digamos así, aventura y empresa de recorrer más de la mitad de la provincia de Formosa. ¿Es todo cuanto te puedo decir? Muchísimas gracias por su tiempo y aporte. No, por favor, nos encontramos en cualquier momento. Muy bien. Ibarreta estuvo a 200 kilómetros de aquí, su último campamento y lugar de muerte. En este lugar se despidió de sus compañeros. Según relataron Leiva y Giraldes, los únicos sobrevivientes de la expedición, la comida se había acabado y la única solución era ir a pie hasta Formosa. Caso contrario, morirían todos en estas soledades. Ibarreta accedió a sus deseos y los comisionó en busca de ayuda. Él decidió quedarse. Según dijo, estoy firmemente resuelto a cumplir mi juramento o morir en la demanda. ¿Por qué te quedaste solo en ese desierto verde? ¿Estabas fascinado por la exuberancia de esa naturaleza hostil? ¿O era más fuerte tu aura de héroe explorador que no permitía fallar a un juramento ni fracasar? Leiva y Giraldes recorrieron a pie casi 800 kilómetros por montes tupidos y llenos de espinas. Debieron soportar el hambre y la sed durante 3 meses. Toda una hazaña en sí misma. Voy a ver al historiador Justo Lindor Olivera
uno de los pocos historiadores formoseños que escribieron sobre la aventura de Ibarreta y sus hombres. ¿Cómo le va? Buenas ¿Qué tal? tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, señora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Pase, adelante. Permiso. Muy bien, permiso. Ibarreta fue sin duda uno de los últimos prototipos clásicos del español de la época de la conquista. Y acá quiero hacer una pequeña aclaración. Estos proyectos de Ibarreta no eran de conquista. Si pensaban la gente, pensaban los beneficios económicos, sociales, culturales, etcétera, que podría dar una resolución favorable en este tipo de empresas. ¿Cuándo surge la idea de explorar el Pilcomayo? Él la concibe en esos viajes previos que había hecho ya por el Chaco y sobre todo por el Paraguay, hasta el límite con Brasil. Y ya habían sido muchísimas las expediciones que querían confirmar la navegabilidad del río, porque de ese modo Bolivia podía venir al río Paraguay y la salida por la cuenca del Plata. La expedición se organiza entonces y sale desde el Fortín San Antonio, en territorio boliviano, y después de pasar toda la zona esta del norte, se encuentran con el estero Patiño. Y ahí estuvo el nudo del programa, ¿no? Avanzaron todo lo que pudieron, trabajaron denodadamente, pero llegó un momento en que Ibarreta se dio cuenta que había que tomar otra decisión. Dicen los diarios de la época que por día apenas avanzaban media cuadra, derribando, diríamos, cortando el totoral, que era el que impedía que pasen los barcos, ¿no? Las chalanas. Y entonces organiza una comisión para que venga hasta Formosa en busca de auxilios. Pero esta gente recorrió un trecho nada más y después encontró unas huellas de caballos, y cruzaron el Pilcomayo y entraron en el Chaco paraguayo, dominio de los indios lenguas, y ahí se perdieron. Y esta zona es tremendamente hostil porque no hay agua, no hay caza para sobrevivir, las distancias son enormes, el calor, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que al final quedaron dos, nada más, el Florentino Leiva y Rómulo Giraldes, y ellos continuaron hasta que fueron auxiliados por los indios lenguas que ocupaban este territorio, quienes los llevaron a una reducción anglicana, y desde allí a la ciudad de Concepción, y desde allí a la ciudad de Asunción. Luego, en barco, llegaron hasta Formosa. Acá los recibe el gobernador, general José María Uriburu. Ahora, si hubieran seguido la comisión, el itinerario que se fijó Ibarreta, seguramente no hubiera habido mayores problemas. Hay una discusión incluso sobre si la comisión que sale en busca de los recursos para que se pueda continuar la expedición de Ibarreta, si lo hicieron por propia voluntad, ¿no?, en contra de la decisión del jefe, o si fue organizada por el jefe, por Ibarreta. Y acá queda planteado otro problema. Ibarreta había muerto, lo habían matado a los indios, o estaba vivo. ¿Lo pensaban realmente o lo decían por justificar que lo habían abandonado en los esteros de Patiño? Lo que ocurrió en ese campamento no lo sabemos. Entonces tuve que confiar en mi imaginación. Lo vi perdido allí, en medio de la nada, con el apoyo solo de su espíritu y su confianza, lo único que no le escaseaba. ¿En qué estabas pensando? Pronto estaré allí, en tu último campamento, para tratar de imaginarlo. Creo que mi bisabuelo habría pensado lo mismo.
trato de imaginarme el lugar donde vive el profesor Babiak, uno de los principales investigadores de la vida de Ibarreta. Su gran interés en esta historia es parte de lo que siente toda su comunidad. En este lugar no lo han olvidado. Buen día, chicos. Buen día. ¿Me podrían decir dónde vive el profesor Babiak? Para allá, cerca del polideportivo, una cuadra por ahí en el barrio centro. Cerca del polideportivo, a una cuadra. ¿Su escuela se llama Ibarreta? Sí, Enrique Ibarreta. Enrique Ibarreta. ¿Y ustedes saben quién fue Enrique Ibarreta? sí, fue un ingeniero geógrafo, explorador que navegó el río Pilcomayo, creo que sí. Sí, quería encontrar la desembocadura del río Pilcomayo y en esa expedición fue donde lo mataron. La cual encontró su muerte en vez de encontrarlo. Sí. ¿Ustedes saben quién soy yo? No, No, la verdad no. ¿Quién rescató los restos de Ibarreta? Fernando Fernández Cáncer. Cáncer. Yo soy el bisnieto del señor José Fernández Cáncer. ¿Y por qué no se dejó las barbitas si lo reconocían cuando venía? Muchas gracias, chicos, por la información. Hasta luego. Debo admitir que tuve un momento grato con estos chicos. Es la primera vez que escucho que alguien pueda mencionar a Ibarreta y sobre todo a mi bisabuelo. Mi deseo es que se pueda repetir esta escena en cualquier parte del país. Esta cruz fue realizada por los fortineros posiblemente a partir de 1911. Es la tercera de Quebracho. Hubo otras dos. La primera hecha por Cancio y la segunda por Lucas Olmos en 1905 y que llevó en su carro la primera. Y en este momento, ¿qué hay en el lugar? Nosotros cuando retiramos esta por su avanzado deterioro, dejamos una nueva con las mismas dimensiones, pero base de quebracho con la parte superior del apacho, con un monolito recordatorio que perpetúa la memoria de Pedro Enrique de Ibarreta. Acá podemos observar nosotros también otro detalle, que es una chapita donde está grabado con un punzón el nombre de Ibarreta. Y esta chapita en esta cruz. Esta estaba la posición así y el alambre iba cruzado en ambos lugares. Estoy interesado en llegar al lugar. ¿Será que usted me podría dar una manito para poder llegar hasta allá? Sí, no tengo ningún problema de acompañarte. Babiak me conduce hasta el sitio del último campamento de Ibarreta. Profesor, por acá queda la colonia Búchar. Ajá. ¿Tiene alguna relación el nombre de Ibarreta con colonia Búchar? Sí, esta colonia está a 15 kilómetros de Ibarreta y el nombre está relacionado con un oficial que fue destinado a primero encontrar dónde estaba Ibarreta y rescatarlo del estero Patiño. Este personaje ensombreció todas estas acciones porque se dedicó mucho tiempo a combatir a los aborígenes que se encontraron en su camino. También está la localidad de Comandante Fontana, que nace con la presencia del ejército de línea
a partir de 1911. Ellos fueron los que labraron esa cruz que nosotros hemos traído del lugar de la muerte de Ibarreta. La localidad, por ejemplo, de Lugones, ¿también está ligada con esta historia? Sí, el Cabo Lugones era parte de esta expedición y fue ultimado cuando ya estaban volviendo del estero Patiño. ¿Cuál es el sentir de la población de Ibarreta teniendo en cuenta que lleva el nombre de esta historia? La mayoría se sentía en deuda con aquel que nos había legado su nombre para nuestra localidad. Y eso nos llevó, en primer lugar, detectar el lugar donde murió y luego dejar un monolito que perpetúe el lugar donde sucedió ese hecho, incluyendo una placa recordatoria donde se resume en lo siguiente: el pueblo de Ibarreta al ilustre explorador. Dejé al profesor Babiak con el conocimiento necesario para seguir al día siguiente los pasos de Cancio y hallar el último campamento de Ibarreta. Buenas tardes, permiso. Mucho gusto. ¿Qué tal, señor? Adelante. Muchas gracias. Permiso. Señora Nora, ¿qué me puede comentar acerca del monolito de Ibarreta? Hace 30 años que yo vivo acá y conozco más o menos la historia de Enrique de Ibarreta. Dice que él venía explorando el río Pilcomayo y se lo mató ahí. ¿Usted, cuando adquirió esta propiedad, ya estaba el monolito ya habían encontrado la cruz de Ibarreta? Sí, ya estaba, ya sí. Doña Nora, poca gente ha venido en estos últimos años. Bueno, casi nadie visita porque es monte la parte, no tiene camino casi. Primeramente vinieron los periodistas de Formosa, que una era Lidia Bistolfi, hace por lo menos 26 años que vino. Y bueno, de ahí nunca más vinieron. Y después vino el intendente de Ibarreta. De ahí le cortó la cruz de Quebracho y la llevó. Después, a los 5 años, volvieron a venir ellos y ahí se le hizo el monumento. Y hace 3 años por ahí volvieron a venir. Fueron a ver también. ¿Sería factible poder ir hasta el monolito? Sí, se le puede acompañar ahora y las veces que quieran ir. Con mucho gusto se le acompaña. Buenísimo. El lugar de su muerte está en el medio del exuberante monte formoseño. Se pueden contar con los dedos de una mano las veces que alguien llegó hasta aquí buscando Ibarreta. Es la metáfora perfecta de su olvido. Este
es el último lugar que vio Ibarreta. Me imagino a Ibarreta en este desierto verde. Impresiona el silencio y el misterio que transmite. Esperaba que Ibarreta apareciera caminando entre la vegetación. Por primera vez, desde que conocí la historia del rescate de Ibarreta, sentí que me estaba acercando más a mi bisabuelo. En sus memorias, Cancio relata su expedición para encontrar a Ibarreta. Cuenta cómo tuvo que negociar con 2 tribus enemistadas para obtener datos. Los aborígenes que lo conocían, lo querían. Los que no, lo respetaban. Con paciencia y sobre todo respeto a los aborígenes, Cancio logró mucho más que el método del sable de los militares. El día 4 de junio de 1900, Cancio recibió los restos del explorador Ibarreta. Al cráneo le faltaba una gran porción de la frente y la mandíbula superior, clara evidencia de la violencia del golpe del asesino. Los restos de Ibarreta fueron conducidos con gran solemnidad al cementerio de la Recoleta en Buenos Aires. La conducción de sus restos desde la redacción del Correo Español al cementerio fue un acto inolvidable para los españoles que viven en América. Me pregunto si alguna vez sabré lo que ocurrió en aquel campamento. Durante años, muchos sostuvieron que Ibarreta no había muerto.
que estaba por ahí cautivado por el amor de la hija de un cacique que seguía explorando las profundidades del Chaco. Antes de viajar a la Recoleta y completar el ciclo que inició mi bisabuelo, debo entender qué hubiera pasado si Ibarreta recibía la tan esperada ayuda. ¿Cómo hubiera sido el viaje en su tramo faltante hasta la desembocadura del Pilcomayo? ¿Lo hubiera logrado? Su objetivo era llegar aquí, a la zona de la desembocadura del río Pilcomayo, en el río Paraguay. Contrario a lo que nos enseñan en la escuela, el río Pilcomayo ya no representa el límite natural del norte del país. No está más. Desapareció. Hola, ingeniero, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, aquí estoy para que empecemos la charla sobre la exploración del Peñón de Ibarreta, para lo cual traje este plano de la provincia de Formosa para facilitar la explicación. Ingeniero, una consulta. Si el ingeniero Ibarreta hubiese recibido recursos, ¿podría haber continuado su viaje a través del Pilcomayo? No, eso no iba a ser posible, porque de repente él se encontró sin río. Esa es la palabra, porque ahí en esa zona había un taponamiento con sedimentos del río y ahí el agua desbordaba, y principalmente la mayor cantidad del agua desbordaba iba para el lado paraguayo, que con eso se formaba el estero Patiño, que estaba al norte del Pilcomayo. ¿Cuál es la situación del río Pilcomayo en este momento? Bueno, dijimos de que en el año 1900 el río Pilcomayo llegaba hasta acá, al norte de Cabo Primero Lugones. Como el río Pilcomayo es un río que trae mucho sedimento, se produce un complejo sistema de sedimentación que va colmatando el cauce del río. Y hoy esa colmatación llega hasta las inmediaciones de María Cristina. O sea que son prácticamente 300 kilómetros de río Pilcomayo que se han colmatado y que dejó de existir el cauce. En la provincia de Formosa, la continuación de este río es el Bañado La Estrella. Tan es así de que el agua del río Pilcomayo ahora viene por el Bañado La Estrella, después es encauzado por el riacho del Porteño, ahí desemboca en el río Paraguay. Entonces, ese es el escenario actual de lo que es río Pilcomayo para nosotros. Ibarreta sintió que tenía la responsabilidad de determinar si el río Pilcomayo era navegable en toda su extensión. ¿Habrá tenido conciencia de su desaparición? Hoy te comprendo más que nunca. Siempre creí que te habías equivocado, quedándote allí, solo. Me gustaría creer que percibías la agonía del Pilcomayo. Tal vez no hubieras tenido otra oportunidad de conquistarlo. Acercaos. ¿Pueden ustedes manifestar que la parte del río Pilcomayo, por nosotros recorrida, partiendo de San Antonio hasta los rápidos de Patiño, es decir, de norte a sur, no ha sido explorada por agua antes que nosotros? Resulta que hemos hecho
los estudios de la parte más difícil y desconocida del río. Así se dirigió Ibarreta al despedir a sus compañeros en su último campamento. No se lo volvió a ver con vida. Paradójicamente, la amplia talla moral y virtudes de Ibarreta y de Cancio arrojaron una injusta sombra a otro héroe más anónimo, el peón Florentino Leiva. A él, ignorado e inconsciente, le correspondió el honor que tanto buscaba Ibarreta y otros tantos viajeros, ya que logró recorrer el curso del Pilcomayo en toda su extensión. Primero, acompañando a Ibarreta desde la naciente hasta el estero Patiño. Y viajando más tarde con mi bisabuelo, en sentido contrario, hasta el sitio de la muerte del explorador. Paradojas del caprichoso e indómito río Pilcomayo. Mi paso por el cementerio de la Recoleta fue el último eslabón en mi viaje. En esta recorrida pensé en mi bisabuelo, en el último tramo de su búsqueda. Según la historia, los restos de Pedro Enrique de Ibarreta ingresaron aquí en 1901, pero ya no están, han desaparecido. Los registros del cementerio indican que el panteón en el que fue depositado fue vendido en los años 60 más o menos. Decía el bisabuelo en sus memorias: supongo que los restos de Ibarreta descansarán en un cementerio de la capital federal, señalándose su tumba a la gratitud y admiración de las sucesivas generaciones. Los empleados del cementerio tienen la hipótesis de que al venderse el panteón, los huesos de Ibarreta quedaron en el olvido. Dicen que sucede a menudo. Hasta aquí llega el rastro de Ibarreta, y como en el estero Patiño, vuelve a perderse y a desaparecer. No puedo evitar sentirme decepcionado. Después de más de un siglo, Ibarreta sigue perdido. En esta búsqueda, ¿habré sido digno a los ojos de mi bisabuelo? ¿Qué me habría dicho? ¿Qué le diré yo a mis hijos cuando crezcan? ¿Que fracasé allí, donde su tatarabuelo triunfó? Todos los estudios y mediciones que realizó Ibarreta se perdieron con él, pero nos legó su ejemplo de abnegación, sacrificio y tenacidad. Debo comprender que mi búsqueda no fue física. Tarde o temprano, lo material pierde contra la prueba del tiempo. El secreto es no olvidar. Alguien dijo alguna vez que la memoria es la imagen de la eternidad.